Bonjour, c'est Wonobé, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec la lecture de la pièce. Alors, on est à l'acte 2, si je ne me trompe pas. L'acte 2, scène 1, et on va au musée du Louvre. Este museo es increíble, increíblemente grande, sí. Estoy agotado. Me ha encantado la sala sobre el antiguo Egipto. A mí la parte de la antigua Grecia me impresionó mucho. Y tendremos mi libro para recordarlo siempre, mira. Y estar debajo de esta pirámide nos parece tremendo. Y eso que trajo polémica, cuando se construyó. ¿Por? Pues porque esto era el palacio real de los rois de France. Y claro, plantar una pirámide ahí en medio no gustó mucho. Es cierto, lo estoy viendo aquí. La construyó el arquitecto americano de origen chino Leo Ming-pei en 1988. ¿Y la Gioconda? Sí, estuvo muy guay. Que no, la nueva Gioconda. Pero si la vimos ahí, minúscula, enigmática. Esa no. Yo la que vi no hablaba. Y aquí pone que hay una que habla. A ver. Aquí no podéis marchar del Louvre sin ir a ver la última atracción, la Nouvelle Joconde 2.0. Yo vi el cartel antes. Es por aquí, vamos. Está aquí. Bonjour, je m'appelle Roberto. Bonjour, je m'appelle Roberto. Esto no va. Espera, que aquí hay un botón. Estoy viendo que aquí hay un error. Esto lo dice el hijo, no la Gioconda, claro. No, espera, que aquí hay un botón. Bonjour, chers visiteurs. Bienvenue au Louvre. Je m'appelle Mona Lisa, mais on me connaît aussi comme la Joconde. Espera, vamos a pulsar en español. Service. No quiero decir fuera de servicio, ¿no? Me temo que sí. Dale otra vez, que parece interesante. J'ai été peinte au début du XVIe siècle par l'italien Leonardo da Vinci. Mais mon teint est toujours aussi frais et naturel. On m'appelle aussi le portrait parfait. La pintó Leonardo da Vinci al principio del siglo XVI. Pero dice que tiene la tez aún perfecta. Es verdad, si parece pintada ayer. Le doy otra vez. Mais je suis une énigme. Qui suis-je vraiment? Personne ne le sait. Certains pensent même que je suis un homme. Dice que nadie sabe realmente quién es. Y hasta sospechan de que sea un hombre. Un hombre, ¿qué va? Imposible, si se ve que es una mujer. Pues yo tengo mi duda. Le doy otra vez. Mon regard aussi est énigmatique. Regardez, je vous observe où que vous soyez. Dicen que su mirada nos sigue estemos donde estemos. A ver, voy a probar. Sí es verdad, sí me sigue. A ver yo. ¡Qué bueno! Sí que funciona. Et mon sourire? Mon sourire. À vous d'imaginer ce qui en est la cause. Nos pide que adivinemos por qué sonríe. Pues igual porque el pintor le estaba haciendo muecas. O porque ya sospechaba lo enigmática que iba a ser. Sí, o porque... Y ahí acaba la escena con la música de la Gioconda. Y voilà.